Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Bienvenidos a nuestro seminario. Espero que estén bien. Doña Albaleda, le echamos de menos el sábado pasado. Edwin, buenas tardes. Daisy, bienvenida. Luz María, Mayra, Mercedes Torres, Yolanda. Hola. Hola. María Nájera, Samuel y Carmen Núñez, cuídense. Que no les pase nada. Luz Duarte, Luisa Beltrán, Salvadora Benavides, doña Salvadora, la echamos de menos el sábado pasado. Pero bueno, lo importante, ayer ya pasó, ya no existe. Lo importante, lo que tenemos es el día de hoy, la semana esta que estamos empezando. Déjeme poner el futuro para contar el tiempo. Ok, ya está. Para ver cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo nos entretenemos y demás. Ok, estamos ya. ¿Están bien? Bien están, ¿verdad? Bienvenidos. Bien, estábamos conversando la semana pasada sobre los concilios y habíamos llegado al año 1054. El año 1054 marca pues los 1000 primeros años del cristianismo en que éramos todos unos. Los 8 primeros concilios se desarrollan en esos primeros 1000 años, que son concilios, quitando el concilio de Jerusalén, son concilios dogmáticos, o sea, donde van planteando y van resolviendo y van complicando un poco la cosa. El dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de Jesucristo, Hijo de Dios, María, Madre de Dios, Madre de Jesús, Madre de Dios, etcétera. Una serie de pruebas. Del 1054 al año 2000, al año 1962, que es el último concilio general que hemos tenido, son ya concilios que se desarrollan en Occidente. En Oriente se corta la comunión con ellos, pero son fundamentalmente concilios de normas disciplinares. No atacan, no presentan, excepto el Vaticano I, y bueno, en los nombres, porque es el Vaticano I, Vaticano II, Concilio de Trento, es la ciudad donde se lleva a cabo el concilio, le da el nombre a ese concilio. Y así en Constantinopla va a haber varios. El primero de Constantinopla, el año 381, el concilio de Éfeso 431, Calcedonia 451. Como ven, en el siglo V es lógico, siglo IV, siglo V, se ha salido de las persecuciones, y entonces hay que reorganizar y a clarificar una serie de posturas, una serie de doctrinas y demás. El concilio de Nicea, hay 2 concilios de Nicea, en el año 325 el primero y el 787 el segundo. Porto de Constantinopla, Letrán, es a partir del último, el primero en Occidente es el concilio de Letrán, el primer concilio de Letrán, que se lleva a cabo entre el año 1123 y 1124. Y el último concilio en Occidente es el Vaticano II. Los demás, ya les digo, Letrán tiene 5 concilios, Lyon tiene 2, Viena tiene 1, Constanza tiene otro, Florencia tiene otro, el quinto de Letrán en el año 1512, en el siglo XVI, y la mayoría de los concilios tienen una norma muy importante: reforma de la Iglesia. Hay que reformar la Iglesia. Y los elementos de reflexión van a ser la Sagrada Escritura. ¿Qué me dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos respondiendo a la palabra de Dios en la sociedad y en la Iglesia que hemos creado. Pero son muchos de ellos problemas disciplinares y demás. El gran concilio antes del Vaticano II va a ser el Concilio de Trento. Concilio de Trento que dura desde el año 1545 a 1563. ¿Por qué tanto? Casi 20 años. Porque se interrumpe varias veces. Y cuando se interrumpe, cuando se continúa, pues pueden pasar X años. Que fue un problema que pasó cuando ocurrió el Vaticano I. El Vaticano I se empieza en el año 1869 y en septiembre de 1870 se interrumpe. Solamente tuvo una sesión. Pero en una sesión en la cual se logró un dogma, proclamar un dogma. Es el único concilio en casi en 1000 años que proclama dogmas, verdades de fe que es obligatorio creer. Y es el dogma de la infalibilidad pontificia cuando el Papa habla lo que se llama ex cátedra, cuando se habla
cuando habla que prácticamente el concilio está la doctrina, pero no se ha puesto en práctica. No ha habido ningún papa desde Pío XI, que es el que convoca, Pío IX, que convoca el concilio, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. En todos esos papas, ninguno ha proclamado ningún dogma. Está ahí, se puso ahí. Se puso, tenía una serie de motivaciones políticas. El 1870 es la fecha para algunos clave en la desgracia de la Iglesia y para otros clave en la libertad de la Iglesia. Es la pérdida de los estados pontificios. ¿Qué eran estos estados? Recordemos el año 313, Constantino le da la libertad a la Iglesia, el ser creyente, ser cristiano no era ya delito y empieza a organizarse. Pero claro, hay que tener casas para los sacerdotes, hay que tener lugares para el culto, hay que tener una cierta independencia económica y entonces empiezan las donaciones al fondo del Papa y las parroquias que había en torno a Roma y las diócesis en torno a Roma. Entonces empiezan a acumular terrenos, a acumular propiedades, y llegan la Edad Media, sobre todo que el gran poder político y económico en Europa es en los estados pontificios. Los estados pontificios que funcionan como cualquier estado y con pocas vergüenzas y con latrocinios y con sinvergüencerías y demás. Y eso es precisamente, contra eso van a luchar muchos de los creyentes y muchos de los santos. La reforma de la Iglesia hay que partir desde la base. Y de hecho vamos a tener tres grandes reformas en la historia de la Iglesia. La primera es la de Gregorio VII, en el año 1100 y pico. Y Gregorio VII es el que rompe con la costumbre de las investiduras. ¿Qué consistía eso de las investiduras? Muy sencillo. Los grandes señores, los grandes propietarios, donaban unos terrenos a la Iglesia y la Iglesia construía un obispado allí. Pero el que mantenía el tax, el que pagaba los taxes para que eso se mantuviera, era el emperador, era el señor feudal, era el rey, era el conde, era el marqués. Entonces, claro, ¿quién es el que decide? Yo pongo de obispo a mi amigo, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi tío, a mi tía, a quien sea, para que yo siga ganando, las rentas me vayan pasando a mí, no vayan pasando a otro. Y llega un momento de gran poder. Gregorio VII es el primero que empieza a cortar. La Revolución Francesa es la que le da el golpe de muerte y va así más o menos expirando hasta que en 1870, con la toma de Roma por parte de Garibaldi, se reunifica Italia y se pierden los estados pontificios. Y entonces la Iglesia se refugia en los palacios pontificios, en el Vaticano, hasta 1929, en que se crea el Estado del Vaticano, un Estado que es 12 millas cuadradas tiene, es el Estado más pequeño del mundo, pero legalmente le permite a la Iglesia tener una libertad. No está en ningún Estado, está en su propio Estado. Pero entonces eso fue una lastra que tuvo que arrastrar la Iglesia durante, pues eso, 15, 18 siglos, 17, 18 siglos, y se lo fue liberando de ello hasta 1870. Entonces, para castigar un poco la soberbia de los estados laicos contra los estados pontificios, el Papa Pío IX impone en la discusión del dogma de la infalibilidad del Papa. El Papa, lo que digan como doctrina, es infalible. Muy bien, pues está ahí. Hubo una serie de revuelos grandes, de protestas grandes, y hubo un grupo que todavía existe y que tiene sucursales aquí, algún tiempo tenía en Nueva York, que es los viejos católicos. Los viejos católicos son aquellos que se consideran que el dogma no tenía que haberse impuesto y ellos forman su iglesia. Piensen que, por ejemplo, en los Estados Unidos existen no una, sino 48 iglesias católicas distintas. Están los viejos católicos, están los polacos, están los rutenos, está la Iglesia Ortodoxa Americana, porque en Estados Unidos va a haber un problema muy serio. Al empezar la evangelización, la predicación del Evangelio, hay dos grandes choques. Primero, hay que pensar que el cristianismo
católico viene del sur hacia el norte. La primera diócesis que hubo en nuestra América fue la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, 1511. En 1511, Ponce de León salta a la Florida, y la Florida de San Agustín se celebra la primera misa en la zona continental. Y de ahí se va extendiendo grandemente la fe cristiana, la fe católica, del sur hacia el norte. Cuando empiezan a llegar las colonias, formarse las colonias de los peregrinos, sobre todo que vienen de Holanda y de Inglaterra, van del este hacia el oeste, la marcha hacia el oeste. Y ahí se va creando esa. Entonces, claro, el poder fuerte era el poder que traía la corona. La corona de Inglaterra es la gran propietaria, y la independencia de este país es una independencia contra Inglaterra. Entonces ellos van extendiendo. Pero entonces hay que aplastar a la Iglesia Católica. Hay que aplastarla porque ella es la que nos aplastó en Holanda, la que nos aplastó en Inglaterra, etc. Entonces, para poder sobrevivir la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Se acoge al modelo corporativo. Es una corporación sin fines de lucro, pero corporación religiosa. Entonces eso le permite, por eso entenderemos que cuando se da aquí el abuso de menores, el abuso contra una persona, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño, sea una niña, es un empleado de la corporación Iglesia Católica Apostólica Romana, Arquidiócesis de Nueva York, Parroquia San Colomba, o San Colomba, Sagrado Corazón, o Holy Cross, en la corporación, un empleado de la corporación ha cometido un delito. Está establecido en el Código Penal cuáles son los delitos si se demuestra que esa persona ha cometido. Entonces, así es la independencia. Y claro, ha habido personas que han decidido montar su iglesia. Y montar su iglesia, pues benditos a Dios, tienen su iglesia y demás. Pero la Iglesia Católica continúa. 1870 es la ruptura. Entonces, de 1870 a 1962 no hay concilios de ninguna, o sea, prácticamente un siglo es lo que hay. Entonces, el por qué, déjenme abrir el guión, había un deseo de reforma en la Iglesia grande. O sea, la reforma se venía mascando, se venía esperando desde hacía tiempo. Y la prueba es el Concilio Vaticano I, 1870. Se ha salido del Renacimiento, se ha salido del siglo de las luces, se ha salido de la Revolución Francesa, han implantado. Entonces hay que dar una respuesta al hombre y a la mujer del siglo XIX, al hombre y a la mujer de comienzos del siglo XX, que está buscando a Dios con los criterios mentales de su época. Porque muchas veces había ocurrido un fenómeno muy triste que todavía existen. Queremos predicar el Evangelio al hombre y a la mujer del siglo XXI con la mentalidad y los criterios del siglo XIX. Discutíamos precisamente en la cena hace 2 días en la parroquia. Los sacerdotes nos juntamos 2 veces en semana para comer juntos. Y discutíamos precisamente sobre el tema del aborto, que está de moda de nuevo en Estados Unidos por el cambio de gobernación y demás. Entonces decía un sacerdote, uno de los sacerdotes que vive en la parroquia, es que estamos pretendiendo solucionar un problema imponiendo una creencia a todo el mundo. Nosotros tenemos nuestra creencia católica apostólica romana. Nosotros creemos en el Evangelio, pero yo no puedo obligar. Y la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en el estado de Nueva York existen 38 religiones distintas. Entonces, yo no puedo imponer mi religión católica, mi vida a uno que es budista, a uno que es musulmán, a uno que es de los Hare Krishnas. No. Lo que sí se pide es que seamos consecuentes, los que creemos en el Evangelio, seamos consecuentes con lo que creemos, pero no imponer a los demás. Y luego, yo decía, pretendemos resolver los problemas morales y éticos del siglo XXI con la mentalidad del siglo XIX. Hay que avanzar, hay que buscar las soluciones, hay que buscar desde el diálogo. Para eso se busca el diálogo, la oración y la puesta en común. Que fue, en el fondo, lo que veíamos la semana pasada al Concilio de Jerusalén. Cuando se encontraron con un problema, ¿qué es lo que hicieron? Vengan a Jerusalén. Eran Pablo y Bernabé, que andaban enredados predicando el Evangelio en el mundo griego, en el mundo no judío, y se encuentran con el problema del planteamiento de que hay que imponer o no imponer
métodos y tradiciones que son exclusivamente judías. Por ejemplo, la circuncisión, la cierta comida de alimentos, ciertos días de fiesta. Nosotros los cristianos tenemos como día de descanso el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó un domingo. Padre, resucitó el sábado, resucitó el domingo. Hay que contar, ellos se regían por el calendario lunar. Entonces el día empieza cuando sale la luna y termina cuando se oculta la luna, como nos ocurre a nosotros también. Entonces, en ese sentido, no se puede imponer, vamos a Jerusalén, expongan el problema, resuelvan el problema, oren en conjunto y entonces se busca la solución. Entonces, eso prácticamente ha sido la dinámica de todos los concilios. Concilio Vaticano II, el anuncio durante el 1846 a 1878 fue el periodo del pontificado de Pío IX, que es el que decide establecer, convocar el concilio. Había habido una serie de deseos, se interrumpe en 1870 como les decía hace un ratito, por la invasión de Garibaldi, la toma de Garibaldi de la ciudad de Roma y el desaparición de los estados pontificios. Entonces, ahí entonces el porqué. Después de Pío IX, viene León XIII. León XIII pasó del concilio y demás. Tenía una serie de problemas más serios que continuar o no continuar el concilio. León XIII es el primero que da un documento sobre la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, de las cosas nuevas. León XIII es el que tiene que enfrentar el tema de la evangelización en América. Es el que convoca, con motivo del cuarto centenario de la llegada de Colón de los europeos a América, convoca un concilio, el concilio plenario de la América Latina. El centenario es en 1892 y el concilio se convoca para 1899. El 99, ¿por qué? Esos 7 años pues, de la preparación. ¿Por qué se hace en Roma? Porque era más fácil viajar de Argentina, de Uruguay, de Colombia a Roma, porque había rutas de barcos que se podían conectar a cualquier punto a ciertos puntos de Europa, sobre todo a Inglaterra, a Francia, a España y a Italia. Se puede desde Buenos Aires, desde Brasil, desde Bogotá no podía bajar a la costa, era más fácil. Entonces, en 1899 se convoca, León XIII convoca ese concilio para que la Iglesia se unifique y se enfrente a la realidad del quinto milenio, del quinto centenario, perdón, de la evangelización del continente. Van a usar pautas que de ahí la próxima reunión sinodal es en 1952, la creación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y los obispos exclusivamente americanos se reúnen para hacer una especie de concilio latinoamericano. Después de Río de Janeiro va a venir Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Y la próxima no sabemos cuándo será. Pero ellos quisieron hacer cada 10 años. Bien, Pío XI pensó en concluir el Vaticano I, el cual había sido interrumpido por la entrada de las tropas que lesionaron a Roma en Italia. Pío XII tuvo la idea de convocar, pero no se atrevió. Pío XI tuvo el problema de la situación política que había en el mundo y que había en Europa en ese momento. Era el momento más álgido, más fuerte de la revolución bolchevique, de la revolución rusa. Había caído el imperio austrohúngaro en 1914-1918. ¿Y saben por qué se acabó la guerra en 1918? Por una cosa que estamos sufriendo ahora mismo, por una pandemia. La última gran pandemia que hubo en la humanidad fue la fiebre de la gripe, 1914-1918, y acabó con cerca de 50 millones de personas. Una simple gripe. Entonces, las tropas estaban diezmadas y se llegó más o menos a un acuerdo que se acabara la guerra. Se acabara la guerra humillando a Alemania, llega toda la década del 20, hay una serie de tiras y de aflojas, la década del 30. Entonces, Pío XI no se atrevió por la situación política que se estaba viviendo. Pío XII, a Pío XII le toca la manzana amarga de la Segunda Guerra Mundial. Pío XII es elegido papa el 2 de marzo de 1939,
precisamente el día de su cumpleaños, y la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939, hasta agosto de 1945. Era época de guerra y época que no había quien se moviera. Recuerdo, como anécdota de esa época, el que era canciller, Monseñor Lineras, Celestino Lineras, canciller de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, era estudiante en la Universidad Gregoriana de Roma en 1939, 1939-40. Cuando terminó sus estudios no pudo volver a Puerto Rico porque estaban todas las vías de comunicación cortadas. Y nos contaba que en los 40 o 45 pasaron todo el frío y toda el hambre que iban a pasar en el resto de su vida, porque tenían que estar en las residencias sin calefacción, con mucha escasez de comida, pero eso era lo que había. Entonces, ante esa situación, el Papa Pío XII decide manejar la Iglesia de otra manera. En vez de en concilio, se dedica a enviar mensajes radiofónicos. Ha descubierto la gran potencia y el gran alcance de la radio, sobre todo la radio Vaticana, que se va a convertir en la principal emisora de radio, una de las emisoras más potentes del mundo, y entonces a través de ella iba entonces haciendo mensajes y demás. Juan XXIII, precisamente un día como pasado mañana, el 25 de enero de 1959, convocó a toda la Iglesia a un concilio. ¿Por qué el 25 de enero? Desde principios del siglo XX hay una semana del 18 al 25, una semana de oración por la unidad de las iglesias. O sea, ante el problema que estamos viviendo, el mundo en una crisis grande, ¿y qué hacemos los cristianos? Divididos. Y las tres grandes ramas, el anglicanismo, el calvinismo, el luteranismo, son las tres grandes ramas de las cuales, los troncos de los cuales han salido después los cientos, miles de iglesias evangélicas, de iglesias pentecostales, de iglesias negocios, de iglesias de charlatanes, con todo el respeto. Cualquiera puede montar una iglesia en este país. Yo recuerdo la persona a la cual me hacía los taxes, me contaba que tuvo por años un cliente, un pastor que había fundado su propia iglesia y que los feligreses eran 10 y reportaba de ingresos al año $150.000 anuales. Pero la iglesia estaba formada por 10 feligreses. La iglesia no sé cuántos, de no sé qué, incorporada. Punto. Pero cada cual hacía su iglesia de su capa un sayo. Entonces, hubo un movimiento que nació precisamente aquí, en parte en Estados Unidos, de unificación de las iglesias. Y todos los años, del 18 al 25 de enero, se convoca el octavario de unidad por las iglesias, que muchas veces era como cuestión ritual y demás. Pero pensemos que Juan XXIII ha sido uno de los papas que mejor ha conocido de cerca el tema de la división de la iglesia, porque él trabajó durante 30 años en el cuerpo diplomático de la Santa Sede. Y trabajó mucho, estuvo en Turquía, estuvo en Bulgaria, estuvo en Atenas, en Grecia, estuvo en toda esa zona. Y antes había trabajado para las obras misionales pontificias. Y se especializó, entre comillas, en esa zona del mundo. Entonces se dio cuenta el drama de la desunión de los cristianos. Una de las primeras cosas que hace es buscar la solución de la unidad. Entonces el día de la conversión de San Pablo, concluyendo el octavario, que lo tuvo en la conclusión en la iglesia de San Pablo Extramuros. Recuerden que en Roma hay en toda la iglesia hay solo 4 grandes basílicas. Basílica Mayor de Santa María la Mayor, Basílica Mayor de San Pedro en el Monte Vaticano, Basílica Mayor de San Juan de Letrán y Basílica Mayor de San Pablo fuera de los muros. San Pablo, según la tradición, fue asesinado allí, le cortaron la cabeza, es la zona de las 3 fuentes, porque según la leyenda, la cabeza al cortársela dio 3 golpes en el piso y de cada golpe donde dio el piso salió una fuente. Por eso se llama la fuente que todavía existe. Es decir, que si algún día van a Roma, ya pasada la pandemia, vayan allá, que es una iglesia que se quemó en el siglo XIX y se trató de reconstruir más o menos. Pero está bien claro allí la cabeza del cráneo de San Pablo. Y ahí está guardadito. Juan XXIII vino con la sorpresa y dije: pronunciamos delante de ustedes a la verdad, temblando un poco de emoción, pero a la par con resolución de propósitos, el nombre
y la propuesta de una doble celebración, de un sínodo diocesano para la urbe y de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. O sea, les anuncio una cosa, tembloroso, pero un sínodo, o sea, un concilio pequeño para la ciudad de Roma, para la diócesis de Roma. Porque recordemos una cosa muy importante, el título del Papa es obispo de Roma. No, entonces, como obispo de Roma no tiene mayor o menor importancia de la que puede tener el obispo de Santiago de los Caballeros, o de La Vega en Santo Domingo, o de Trujillo en Perú. Es un obispo más. Ellos decían, el título era el primus inter pares, el primero entre los demás, entre los iguales. Pero su gran mérito es ser obispo de Roma. Y claro, la gran preocupación del Papa, del obispo, es, y en este caso el Papa, de preocuparse cómo funciona la vida cristiana en la urbe, cómo funciona la vida cristiana en mi diócesis. Entonces, la mejor manera, solución de Jerusalén, vamos a reunirnos, vamos a rezar juntos, vamos a resolver los problemas y a buscar soluciones para los problemas. Eso para la diócesis de Roma, pero también para la Iglesia Universal. Y se pueden imaginar el revuelo que se formó, porque la curia estaba muy acomodada. Es como los viejos gobiernos, que ya se acomodan uno, es la burocracia y se va pasando y demás. Entonces, hasta el anuncio produjo un asombro en toda la Iglesia Universal. Un asombro parecido, siguiendo la misma línea, una de las cosas que va a instituir poner casi como obligatorio el Concilio Vaticano II es la recreación, el reactualizar, el revivir los sínodos en las diócesis y los sínodos en las iglesias particulares. Pero eso se le deja un poquito de lado hasta que Francisco lo ha reactivado. Y el próximo sínodo, dentro de 2 años, va a tener como tema precisamente la sinodalidad. O sea, ¿cómo manejamos la Iglesia? Como un sínodo. Un sínodo, recuerden que la palabra sínodo es griega y significa asamblea. Es lo mismo que concilio, es lo mismo que iglesia. La iglesia que se reúne, la iglesia que se convoca, la iglesia que va anunciando y va buscando las pautas para predicar el evangelio al hombre y la mujer del tercer milenio. Porque aquí el problema es que muchas veces estamos buscando solucionar la cristianización del tercer milenio con fórmulas del siglo XVIII, del siglo XIX. Y no. Hoy en día yo siempre digo, cuando asesinaron a Julio César se tardó 3 meses en conocerse en el último rincón del imperio. Cuando asesinaron al presidente Kennedy, en 3 días se supo en todo el mundo. Cuando trataron de asesinar a Juan Pablo II en el 13 de mayo, en 20 minutos se supo en todo el mundo. Cuando se empezó la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, según estaba empezando, estaba ya en nuestros televisores porque los medios de comunicación estaban allí. Entonces, resoluciones rápidas. Las vacunas, porque este es el tema de moda, las vacunas. Yo recuerdo una entrevista con un jefe de laboratorio de Pfizer hace como 8 o 10 meses. Él decía, normalmente un proceso de descubrimiento y puesta en práctica de una vacuna se tarda de 8 a 14 años. En 6 meses hemos tenido ya una vacuna. O sea, es rapidez, pero si hay rapidez para las cosas externas, tiene que haber también rapidez para aplicar el Evangelio. El concilio, pues hay varias clases de concilio. Concilio ecuménico, que significa en la tradición católica, concilio general de los obispos en comunión con la sede de Roma. Cuando se dice ecuménico, la ecumene. Recordemos una cosa muy importante. La lengua oficial de la Iglesia es el latín, aunque nació en Jerusalén, pero se pone de gala, se oficializa cuando Roma era la capital del imperio. Y si alguien, es como hoy en día, si alguien quiere presentar algún producto importante o alguna novedad importante, ¿dónde va? A Nueva York. ¿Dónde va? A Roma. Pero sobre todo, ¿cuál es la capital del mundo? Nueva York. Para bien o para mal, pero Nueva York. Entonces, en aquella época, si se quería algo, ahí hay que ir a Roma. Concilio, entonces el idioma es latín. El otro idioma culto era el griego. Y el nacimiento de las primeras comunidades y la escritura del Nuevo Testamento está en griego.
Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué? Porque la primera comunidad que empieza a ser fuerte en Jerusalén son de origen griego. Y la influencia de la cultura griega era muy grande, fue muy grande en la marcha de la Iglesia. San Pablo, el gran apóstol, era judío. San Pablo, nosotros podemos entender mucho mejor que otras culturas la figura de San Pablo. San Pablo era hijo de migrantes. Entonces era fluente, completamente fluente en 3 idiomas. El idioma materno, que era el hebreo, el idioma oficial, que era el latín, y el idioma culto, que era el griego. Y entonces él era un hombre culto, había estudiado con uno de los grandes rabinos de la antigüedad, entonces conoce el hebreo, pero se siente más a gusto en el griego. Entonces las estructuras de los diáconos es griega. Hay 2 nombres en la cultura griega estaba muy metida en el mundo del Nuevo Testamento. 2 de los apóstoles de Jesús tienen nombre griego, Andrés y Felipe. Andrés es varón, Felipe es amigo de los caballos. Y las formas de pensar, las formas de actuar y demás son griegas. Entonces, ese es la Iglesia toma sus palabras del griego. En el concilio ecuménico, en la tradición católica, concilio de los obispos con sede en Roma. En la tradición protestante, concilio de todas las iglesias cristianas, sin que el obispo de Roma tenga ningún privilegio. Aquí todo el mundo somos iguales. También en las iglesias protestantes, en las tradiciones protestantes, tradición luterana, tradición calvinista, tradición anglicana, también tiene. Pero aquí lo mismo pinta la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, en Londres, que el arzobispo de Nigeria. Son todos iguales. Aquí no es más categoría, menos categoría, todos somos iguales. La Iglesia ortodoxa, están reunidos todos los obispos, en especial los patriarcas de Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Para nosotros la sede de Pedro es Roma. Para la Iglesia ortodoxa son los grandes patriarcados. Roma, Constantinopla es el actual Estambul, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Eran las grandes sedes en las cuales había comunidades judías. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del Concilio Vaticano II? Son varios a la vez. El objetivo fundamental es la apertura de la Iglesia al mundo moderno y, escrutando los signos de los tiempos, la unidad de los cristianos y la Iglesia de los pobres. O sea, la Iglesia había sufrido una situación dolorosa. El comienzo del fin para la Iglesia fue la Revolución Francesa. El Vaticano II va a ser la respuesta de la Iglesia a la Revolución Francesa. Pierde poder político, pierde poder económico, pierde poder doctrinal en muchos aspectos. El final es la Revolución Francesa en 1789. O sea, el siglo XIX va a ser el siglo de las independencias de nuestros países, el siglo de la independencia intelectual, de la independencia económica, la Iglesia empieza a bajar. Reacción de la Iglesia, enconcharse, encerrarse y empezar a condenar. Va a ser el Vaticano II, no, espérate. Nosotros estamos en el mundo moderno. Las sociedades, hay que darnos cuenta de los signos de los tiempos. Por ejemplo, un signo de los tiempos es la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos que estar aquí reunidos, benditos a Dios, ustedes en su casa, en Perú, en Argentina, en Puerto Rico, en California, en Westchester County, en New Jersey, pudiendo estar reunidos? Pero la pandemia, ¿qué me está diciendo entonces Dios con ese virus? Fíjense que aquí en Estados Unidos van ya, creo que 500.000 de muertos. No, 400.000 muertos. Ya van ya más muertos por el virus en un año que todos los los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial. 400.000 muertos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo la naturaleza? Estamos quemando gasolina a 3 por centavo y estamos reconvirtiendo el planeta. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios con eso? O sea, saber leer los signos de los tiempos, saber leer la situación en la cual estamos viviendo. Pero entonces resulta que Cristo da un mensaje, Padre, que todos sean uno como Dios somos uno. No ha terminado de morir Cristo y de irse para el cielo cuando ya estaban divididos. Y así hemos seguido. Así no se puede construir el mundo.
así no podemos enfrentarnos al mundo, divididos. Divididos en el nombre del mismo Dios, divididos en el nombre del mismo Evangelio, divididos en el nombre de la misma Iglesia, divididos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos separa? Bueno, en vez de buscar lo que nos separa, que ahí podemos, ¿qué es lo que nos une? Y ahí es donde, precisamente, donde se va a buscar solución. Y es una de las razones fundamentales del concilio. Buscar apertura a la iglesia, al mundo moderno. Hay que abrirnos al mundo. No podemos seguir, como les decía antes, no podemos buscar soluciones a los problemas del siglo XXI con la mentalidad del siglo XIX. Hay que, si me apuran, los problemas del siglo XXI tratar de resolverlos con las avanzadas del siglo XXII. Hay que estar siempre en la línea de. Y eso me lleva a leer los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo oigo? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo utilizo la palabra de Dios? ¿Cómo celebro mi fe? ¿Qué es lo que soy como iglesia? ¿Qué es el reto que tengo presente en mi vida y como comunidad? Y luego, otra cosa muy importante, si queremos ser fieles al Evangelio, tenemos que ver qué hacemos con los pobres, la iglesia de los pobres. Y pobre no es el que no tiene dinero. Miren, yo muchas veces digo, y lamentablemente los he conocido gente tan pobre, que lo único que tenían era dinero. La pobreza no es la mayor o menor abundancia de dinero en el banco. La pobreza es no tener sentido para la vida, no dejarnos arrastrar por las pasiones, dejarnos arrastrar por los egoísmos, dejarnos arrastrar por las tres grandes tentaciones del tener, del ser y del poder. Esa es la pobreza. Y luego también hay, obviamente, escándalos como resulta que hay millones de personas que se están muriendo de hambre y en Estados Unidos, que es el país donde estamos viviendo, Estados Unidos, el 40% de los alimentos que se producen se tiran a la basura. Hay corporaciones que se dedican a cultivar alimentos para tirarlos a la basura. ¿Por qué? Porque hay una serie de fincas, hay que dar trabajo a una serie de personas, hay que dar de alimentos a unos pocos, se hacen un montón de alimentos que se venden, que no se venden, se tiran a la basura. 40%. Hace unos años leí en el Financial Times un estudio muy serio preparado por sus expertos. La comida que se tira de los supermercados de Inglaterra y de los Estados Unidos daría para comer a 2.5 billones de personas en el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La cuestión de ahora mismo, la cuestión de las vacunas. Había una declaración la semana pasada realmente escandalosa del presidente de la Organización Mundial de la Salud. Se habían repartido más de 3 millones de vacunas en 35 países y 25 vacunas, no 25.000, no 25 millones, 25 vacunas a los países del tercer mundo. O sea, todo el mundo tenemos derecho a la vida, todo el mundo tenemos derecho a que se nos dé la vacuna y demás. Por eso, ¿por qué el pobre y por qué el otro? Entonces, la Iglesia, una de sus finalidades, objetivos, apertura al mundo moderno, sabiéndole los signos de los tiempos, unidad de los cristianos y la Iglesia de la pobreza. Buscar la realidad de cada día. Pobre no es el que no tiene dinero, es el que no tiene sentido para vivir. ¿Entienden? Y pobre es el que se gana, el que trata de ganarse el jornal de cada día, no de que se le explote y demás. Ahora, hubo un proceso de preparación muy grande. Juan XXIII decide personalmente la convocatoria del concilio, se prepara una consulta democrática, se envía a esta consulta a una serie de expertos en el mundo muy grande, y de esos expertos se van a ir haciendo las comisiones y demás que van a llevarnos a donde se lleva. El idioma oficial fue de ordinario el latín, los padres orientales se expresaron casi siempre en francés. Hubo 4 sesiones. El concilio empezó el 11 de octubre de 1962
y concluyó el 8 de diciembre de 1965. En el entretanto, al terminar la primera sesión, empezó en octubre y terminó en diciembre. Ya estaba muy enfermo Juan XXIII, y de enero, febrero hasta junio 3 de 1963, en que fallece, fue toda una agonía, que estuvo todo el mundo pendiente de la vida de Juan XXIII. Murió de cáncer en el colon. Él fumaba mucho, pero también el problema de la alimentación y demás, le tocaba morirse, como él que dice. Pero fue un ejemplo de entereza y de entrega, y fue la primera vez, como aquel que dice, que hubo un entierro multitudinario. El entierro más grande que la historia guarda recuerdo fue el entierro de Juan Pablo II en abril de 2009. Sí que fue 2009 cuando murió. Fue 2005, sí, que yo estaba en Roma precisamente en el entierro, y estaba yo en la plaza de San Pedro en el momento en que se anunció la muerte de Juan Pablo, y de ahí en adelante hasta la salida, ya salí ya de Roma, el día de la toma de posesión de Benedicto XVI. Fue una experiencia única, y ya les digo, en el entierro, en la plaza de San Pedro, había representaciones de prácticamente todo el mundo. Ha sido hasta ahora la toma de posesión, el entierro más multitudinario, más representado y más transmitido de todo el mundo. Al final, me decía una señora peruana que trabajaba en la Pontificia Comisión de las Comunicaciones Sociales, que se habían inscrito 8.000 periodistas de todo el mundo, de todo tipo de medios, para eso. Bueno, el idioma oficial es latín, sesiones 4, los padres conciliares eran 2.540 obispos. Europeos, la mayoría. Europeos eran 1.379. 379 eran italianos. Americanos, 1.000. Entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Eran 1.000 obispos. Africanos, 300, y asiáticos, 300. Hubo representantes protestantes, 150, observadores no católicos, 31 al final y 93 al final. 31 al principio y 93 al final. Hubo 4 consejos de la presidencia, 4 moderadores: Cardenal Agagianian, Cardenal Devner, Cardenal Lercaro, Cardenal Schwiner. Cardenal Agagianian era un tipo muy interesante. Era del mismo pueblo de Stalin, en Georgia. Georgia de Europa, no Georgia aquí de Estados Unidos. Eran conocidos con Stalin y demás. Y se le llamaba el Cardenal Rojo. Ustedes saben que hay la tradición en Roma, desde el Papa San Pío X, San Pío V, perdón, se viste de sotana blanca. Y entonces siempre se ha dicho que era el Papa blanco. Y el superior general de los jesuitas, que la sede está al cruzar de la Plaza de San Pedro, siempre va de sotana negra. Iba de sotana negra. Entonces se decía el Papa negro y el Papa blanco. Cuando estaba Agagianian, que era prefecto de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, se decía el Papa rojo, porque los cardenales visten de rojo. Era de esas anécdotas, de esos chismes que siempre hay en Roma. El cardenal Devner era alemán, el cardenal Lercaro era italiano y el cardenal Schwiner era belga. El concilio fue convocado oficialmente por Juan XXIII mediante la bula Humanis Salutis el fecha del 25 de diciembre de 1961. Fue la fecha oficial de la convocatoria de ese concilio. A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado 3 grandes reformas. Se ha fundado la reforma, 3 grandes reformas. La primera reforma se llama la reforma gregoriana, creo que les cité al principio. Se llevó a cabo por el Papa Gregorio VII. Gregorio VII vivió del 1073, gobernó la Iglesia del 1073 al 1086. Al 1086, o sea, 13 años, en el siglo XI. Él tuvo que bregar, como les decía antes, con las investiduras. Es decir, el obispo lo nombra el Papa, el párroco lo nombra el obispo, el cabildo, pero no tiene que ver nada con el... imagínense si eso hubiera ocurrido hoy en día, si siguiéramos con las investiduras. Los Rockefeller, por decir una fortuna,
una gran fortuna de este país. Los Rockefeller tenían un amigo que era católico, entonces ellos pujaban para que le hicieran párroco de San Patricio. Entonces, se compraban en el fondo se compraban y se vendían los obispados, se compraban y se vendían las parroquias, se compraban y se vendían las capellanías, y todo eso. Y ahí se daba el caso de obispos que eran obispos de 3 y 4 y de 5 diócesis a la vez. Y iban el día de la toma de posesión y después tenían un delegado que le recogía los centavos, los chavos, los ducados y se los llevaban a la corte. Entonces lo que más les importaba era el dinero. Entonces Gregorio VII termina con eso. Intenta terminar con eso. Fue el Concilio de Trento, pero ya empieza la gran reforma de la Iglesia. Fíjense que ha habido 4 grandes momentos en la historia de la Iglesia. 4 tsunamis, siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo X, 1054, siglo XI, la ruptura de Oriente y Occidente, siglo XVI la Reforma y siglo XX el Vaticano II. Pero reformas, la gran reforma en la Iglesia en el siglo XI, es el momento en que, por ejemplo, se obliga a tener un solo rito en la Iglesia, una sola forma. Elimina el rito ambrosiano, que se daba sobre todo en Milán, el rito mozárabe, que se daba en la península ibérica. El rito mozárabe es de los más ricos que había y que sigue habiendo, se ha ido descubriendo. Recuerdo un compañero que tuve en los últimos años, el último año de teología en el seminario de Madrid. Este era rumano de la Iglesia Ortodoxa y estaba investigando la influencia de la Iglesia Ortodoxa, de la liturgia mozárabe en la Iglesia Ortodoxa. Y descubrió que en la Iglesia Católica había, hasta el Concilio Vaticano II, una fórmula de decir misa, el canon romano. Pero él descubrió que en la Iglesia mozárabe había 360 formas distintas. Lo que nosotros utilizamos hoy en día, el ciclo A, ciclo B, ciclo C, eso ya lo usaban ellos, de manera que en un 80% en el año se leía la Biblia entera. Aparte de que los ritos eran en la lengua árabe. Después se va a pasar al mezcla el castellano mozárabe y demás. Entonces él impone el rito más sobrio, el rito de Cluny. Cluny es un monasterio muy importante que hay en Francia, que es de donde nace la Reforma. Y entonces obliga a los obispados, obliga a que el nombramiento tiene que ver por el Papa, no por los otros. Obliga, es el último que obliga. Los sacerdotes de rito latino no se pueden casar. O sea, no se puede ordenar hombres casados para ejercer el ministerio, el sacramento del orden. En las iglesias ortodoxas se puede ordenar a hombres casados. No que una vez ordenado se pueda casar, no. Pues si uno se ordena de soltero, se tiene que quedar soltero toda la vida. Y los obispados, eran de los monjes que eran célibes, que los que no se casaban. Eran de los que, por eso, en el rito de la ordenación de obispos, se usa ponerle el anillo. El anillo quiere decir que el obispo se está desposando con su diócesis. Es una de las cosas que va a implementar la reforma gregoriana. Después la reforma protestante es el final de un proceso. Durante el siglo XV había grandes, aunque en el siglo XI la reforma gregoriana se trató de poner en práctica, muchas cosas no funcionaron. Siglo XV hay una gran revolución dentro de la Iglesia que empieza a moverse poco a poco. Martín Lutero vino a recoger del malestar que existía y Enrique VIII lo mismo. La Iglesia en Roma se había convertido en un prostíbulo, por así decir, pero de esas cosas, de esas obras del Espíritu Santo, en los momentos de mayor corrupción dentro de la Iglesia es cuando aparecen los grandes santos de la Iglesia moderna. San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, San Camilo de Lelis, dedicados sobre todo a la educación de los jóvenes y a la predicación y a la atención a los pobres y a los enfermos. Y va a haber todo el movimiento misionero, etc. En el siglo. Entonces, Martín Lutero tiene algunas cosas que son legítimas y son válidas. Por ejemplo, una cosa que se trató de implementar en el Concilio Vaticano II es la colegialidad de los obispos. Los obispos funcionan como una asamblea.
No cada uno de ellos es un francotirador, no. Es la comunicación, la comunión episcopal. Y entonces el de él es la frase esa: la Iglesia es santa y pecadora. Es santa porque tiene su fundamento en Cristo, y es pecadora porque está hecha por seres humanos que somos pecadores y somos carne de pecado y demás. La Reforma Protestante, que van a ser 3 grandes grupos. Inglaterra va a dirigir un grupo con la Iglesia Anglicana, que hay una duda teológica muy seria si realmente hubo ruptura con la Iglesia Católica de Roma. El problema se va a plantear en el siglo XIX con San Juan Neumann, que se convierte al catolicismo y termina siendo cardenal de la Iglesia y una de las grandes figuras del pensamiento religioso en el siglo XIX y siglo XX. La reforma, como se lleva a cabo en Inglaterra, anglos, son los anglos, en latín es Angloterra, la tierra de los anglos. Entonces, la Iglesia, que después cuando viene a Estados Unidos, se diversifica y se convierte en la Iglesia episcopal. La Iglesia episcopal y la Iglesia anglicana son primas hermanos. En el mundo centroeuropeo, las iglesias luteranas. Lutero murió pensando que moría como católico. Él nunca quiso romper su conexión con la Iglesia. Fueron los segundones de él, los dueños de los señores feudales, que vieron la oportunidad de romper su sumisión al emperador y al papa y demás con la unión de las iglesias, del gobierno y demás. Y la otra otro gran grupo, o sea, son las iglesias, la Iglesia Evangélica Anglicana, Iglesia Evangélica Luterana e Iglesia Evangélica Calvinista. Juan Calvino fue un gran reformador que vivió en Ginebra, en Suiza, y era muy integrista, y prácticamente es la base del capitalismo, es el calvinismo. Era la lectura, ahí va a haber una serie de elementos fundamentales en la Reforma Protestante. Va a ser volver a la práctica de las primeras comunidades, volver a lo que nos dice el Evangelio. Aquello que no esté dicho, no esté claro en el Evangelio, no sirve. Por ejemplo, para ellos solamente existen 2 sacramentos: el bautismo y la Eucaristía. Lo demás son inventos según ellos. Entonces, por eso cuando una persona se bautiza anglicano, o se bautiza calvinista, o se bautiza luterano y quiere volver a la Iglesia, no hace falta el bautismo de nuevo, porque el bautismo está reconocido por ambas partes, y la Eucaristía y demás. Los otros sacramentos ya es a conveniencia. Entonces, de ahí después de esas 3 ramas van a surgir pues los cientos de miles de iglesias que tenemos en el mundo y demás. Entonces, la Reforma Protestante, y claro, la Reforma va a ser la Reforma Vaticana, la tercera gran reforma. La Reforma Vaticana, que es la que arranca no con la Ciudad del Vaticano, sino con el Concilio Vaticano II. Fíjense que estamos celebrando 1962, 1965, del 65 vamos al 2021, vamos a celebrar por los 60 años ya mismo. 60 años es una generación y media, y todavía están por verse los documentos y por ponerse en práctica las normas de la Iglesia, las normas que van a ir surgiendo y demás. Ahora, se dan en las 3 grandes reformas, la gregoriana, la protestante y la vaticana, se dan 3 grandes puntos en común. Primera, necesidad de un cambio profundo en el modelo de la Iglesia. Hay que adaptar la Iglesia a los tiempos, no los tiempos a la Iglesia. Hay que ver la respuesta que la comunidad creyente le está dando al Evangelio en el aquí y en el ahora. No podemos ir la Iglesia por un lado, el mundo por otro. Hay que estar con los tiempos, decían, hay que saber leer, Juan 23, hay que saber leer los signos de los tiempos. No podemos dar respuestas, simplemente respuestas que se elaboraron en el siglo XIX, en el siglo XX, pues estamos en el siglo XXI. Los problemas, como les decía antes, Julio César se tardaron 3 meses en saber que lo habían matado. Hoy en día nos ocurre cualquier problema
Ahora cuando estamos conversando, aunque sea cibernéticamente, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Puerto Rico, qué está pasando en Jerusalén, qué está pasando, está influenciando el acontecer de cada día. Un simple animalito que hace falta microscopio súper especializado para verlo, está volviendo loco al mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con eso? ¿Cómo nosotros leer esa lectura? Un cambio de administración en la sociedad norteamericana está influyendo en la sociedad entera. ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? Por eso, necesidad de cambio profundo en el modelo de... Segundo, presentación de un programa reformador pastoral. O sea, no basta decir, para muchas personas, la reforma del Concilio Vaticano II ha consistido en que antes la misa se decía en latín y ahora se dice en castellano. Antes el cura miraba para la pared y ahora mira para el pueblo. Antes el cura vestía con sotana y ahora viste Dios sabe cómo. Y ya, en 2 o 3 cositas y se acabó. La reforma es mucho más profunda que esa. Íbamos antes a la iglesia, la primera parte de la misa nos importaba un divino. Era ver si era el verano, donde buscábamos un sitio fresquito para que hubiera buen aire acondicionado, si era en invierno, donde había buena calefacción. ¿Qué es lo que diga el cura? No me importa. Yo vengo a hacer mis devociones y se acabó. Es como me acuerdo la primera vez que fui a Tierra Santa, ya en 1989. Estábamos viendo la ciudad de Megiddo, la ciudad de Salomón, donde supuestamente, según la tradición, va a tener lugar la batalla de Argamedón, el final del mundo. Entonces una señora me dice, a mí qué me importan los Salomón y todo. Yo he venido a ver dónde mataron a Cristo, dónde nació, dónde mataron a Cristo, además no me importa un divino. Pues a mucha gente les pasa lo mismo. Dice, es que la iglesia está después del concilio, ha habido la reforma litúrgica. A mí qué me importa, yo tengo que tener mi rosario, tengo que tener mi intención de la misa, que me le nombre a mi persona. Lo que diga el cura no me importa. Y se pasan la misa rezando el rosario, que hay que rezar el rosario, pero cada cosa a su tiempo. ¿Entiendes? Es eso. La reforma lleva esto, presentación de un programa reformador pastoral. Y luego, todas las grandes reformas han tenido un líder. Un gran líder. Empezamos con Juan XXIII, fue el gran líder. Pablo VI tuvo que amarrarle los machos, como decimos en mi tierra, agarrarle de los caballos a la curia que se desmandó y le quería acabar con el negocio, vamos a llamarlo así. Y luego Juan Pablo II, que abrió... Para entender a Juan Pablo II hay que meditar y reflexionar las breves palabras que dijo cuando fue nombrado papa, cuando fue elegido papa. Antes de la llegada de él, simplemente salía el cardenal Camarlengo y decía, tengo un gran anuncio, que tenemos un papa, el eminentísimo, reverendísimo cardenal, fulano de tal, y se acabó. Entonces el papa salía, daba la bendición y cada cual para su casa. Juan Pablo II, no, espérese un momentito. Yo soy venido del frío, venido de así, pero les digo una cosa muy importante, no le tengan miedo a Cristo, no le tengan miedo al encuentro con Dios. Y eso fue la marca, por eso se metió en 50.000 viajes, ha sido el papa que más viajes ha dado, ha sido el papa que más gente se ha encontrado, ha sido el papa que más encíclicas ha escrito, ha sido una figura que nos da el modelo, un gran líder. Y después el líder segundo ha sido Benedicto, pero el pobre Benedicto ha pasado sin pena ni gloria. Pero Benedicto va a ser de esas figuras que va a tener que morirse para poder ver en perspectiva toda la gran riqueza que nos ha dado la Iglesia. Y luego Francisco es romper los esquemas. Francisco es, podemos decir, de los nuestros, no en el sentido de que es hispano, sino que está, fíjense que Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan Pablo I, fueron papas que hicieron, padres del concilio, fueron los que hicieron el concilio. Francisco no hizo el concilio. Francisco es hijo del concilio, se acababa de ordenar de sacerdote cuando terminó el concilio. O sea, es líder, pero ya de poner en práctica el Concilio Vaticano II. Necesidad del cambio profundo en la Iglesia, lo tenemos, lo teníamos. Presentación, programa reformador pastoral, hay un programa. Si pusiéramos en práctica, es más, me conformaría con que leyéramos los documentos del concilio para ver cuál es la riqueza tan grande, el modelo tan grande que nos da la Iglesia. El programa reformador, intervención de un gran líder. Con esas 3 cosas no nos podríamos ir conformando. Bueno, nos faltan 2 minutos.
2 minutos. Si tienen alguna pregunta, mándenla por Messenger o mándenla por chat, en el chat de Messenger y demás. Les recordamos que la próxima semana también tenemos ya más en clave los documentos del concilio, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque además sí, una clase de historia está bien, pero hay que ir a la esencia. Los documentos hay de varias clases. Los documentos básicos, fundamentales, profundos, son 4. La Constitución sobre la Iglesia, la Constitución sobre la Palabra de Dios, la Constitución sobre la liturgia, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Y después declaraciones, y sí, después de eso hay unas declaraciones y demás. Hay, por ejemplo, la Nostra Aetate, sobre nuestro tiempo, en que por primera vez se acepta el judaísmo y se manda el respeto a los demás. Sonia, Luis y Sonia, muy buena presentación. Gracias, padre. Gracias a ustedes por tener la paciencia de aguantarme una hora entera. La verdad que es un éxito.